Bien, continuando pues con el ciclo de conferencias, ahora quiero pedirle de favor al doctor Adolfo Exebio que presente al próximo ponente. El próximo ponente es un reconocido profesional, gerente de distritos de riego, amigo nuestro del posgrado. Bienvenido, doctor Naum. Doctor Exebio, por favor, si nos hace el favor de presentar al doctor Naum, por favor. Doctor Exebio. Doctor Exebio, Sí, ¿está por ahí? gracias, gracias, doctor Enrique Ruiños. Pues aquí tenemos a nuestro invitado de lujo, diría yo, relacionada, relacionado directamente con nuestras actividades hidroagrícolas, distritos de riego, unidades de riego, temporal tecnificado, y todo lo que hay alrededor, ¿no? De todas las ponencias, presentaciones anteriores y las que siguen, ¿no? Bien, el doctor Nahum Hamed García Villanueva es ingeniero civil y se desempeña actualmente como gerente de distrito de riego en la Conagua. Antecedentes laborales: se destaca su trabajo como coordinador de tecnología hidráulica, coordinador de hidráulica y coordinador de riego y drenaje del INTA. En el ámbito académico ha sido profesor investigador en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como en el posgrado en Ingeniería de la Universidad Nacional de México, la UNAM. Bueno, ha recibido muchos premios, se le han otorgado diversos reconocimientos, como son mención honorífica en el doctorado en la UNAM, premio a la mejor tesis doctorado en la Academia Nacional de Ingeniería, investigador nacional nivel 1, presidente de la Coordinación de Ingeniería y Desarrollo de la Academia de Ingeniería, presidente de la Red de Institutos Nacionales Iberoamericanos de Ingeniería e Investigación Hidráulica, editor en jefe de la revista Ingeniería Hidráulica en México, editor en jefe de la revista Tecnología y Ciencia del Agua, coordinador de la región 5 de la Academia de Ingeniería, director general de la revista Tlaloc, de la Asociación Mexicana de Hidráulica, miembro del Comité del Agua de la Fundación Gonzalo Río Arronte. Bueno, este es un, digamos, hoja de vida, como se dice, ¿eh? Muy resumido, ¿no? Su vasta experiencia, pues, y sus trabajos realizados, y actualmente como responsable de la planeación, digamos, los programas de distribución, extracción de agua en los distritos de riego, unidades de riego y temporal tecnificado, pues nos va a ilustrar mucho. Adelante, amigo Naum. Hola, Eusebio. Buenas tardes a todos. La verdad es un honor, un gusto estar con esta familia del sector hidroagrícola. De veras, me siento muy orgulloso de que me hayan invitado. Este, pues, es una oportunidad, diría yo, hasta inmerecida, después de haber escuchado 3 o 4 de las ponencias que me han antecedido. Hay gente extremadamente talentosa. Acabo de escuchar la posición de Saraí, de Gabriela, en el ámbito de defender la participación de la mujer, lo cual me parece extremadamente correcto. Ojalá que al mismo tiempo podamos ir viendo esta participación de la mujer en alcanzar los grandes logros y metas que tenemos a nivel nacional en lo que corresponde, pues sí. Creo que se apagó su... Ya, ya, adelante. A ver, punta. Ya lo pueden enojar, ¿no? Adelante, doctor. Ya, Pues ya, más, ya puede compartir su presentación, doctor. Adelante, adelante. pues ¿cómo se va a ver?
¿Quiere que lo proyectemos Sí, nosotros, sí, doctor? por favor. Sí, es que así pensé que así era. Ok, ok. Espérenme tantito nomás. Entonces, Bueno, el doctor Naum nos va a exponer un trabajo relacionado con los distritos de riego que se refiere a la productividad hidroagrícola. Memo. Sí la pueden ya expander. Espérame. Y adelante, espero ya puedan ver la presentación. Memo, ¿se ve? Sí, se ve la pantalla. Memo. Se ve la pantalla, Enrique. Eh, Ya se ve eh, la carátula del trabajo. Yo paso la ah, presentación. sí, ¿tú la pasas, Memo, por favor? Sí. Ok, gracias, Memo. Adelante, doctor Naum. Bueno, se ve muy corto, pero bueno, la idea es hablar en esta ocasión sobre la productividad hidroagrícola en los distritos de riego. Sí, en este sentido, pues hablar un poco sobre lo que es, tenemos la garantía y la soberanía alimentaria, que es lo que debemos de mantener y procesar. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Guillermo, ¿puedes poner pantalla completa? Bueno, ejercicio de presentación lo hemos dividido en 3 puntos a platicar. El primer punto es el campo de actuación que tenemos para mejorar y aumentar la producción hidroagrícola. En este contexto vamos a hablar de lo que es la demanda, la producción e importación media anualizada, en particular de los principales cultivos básicos. Luego, la comparación de la productividad media bajo riego y temporal, pues para ver si efectivamente es atractivo el que hagamos inversiones en riego más que en temporal. Luego, viendo estos aspectos, pues vamos a ver la lámina anterior, por favor. Vamos a ver la productividad que se da en los distritos de riego y luego vamos a ver espacios de oportunidad para incrementar la productividad. Y ahí, en función de estos aspectos, vamos a ver a lo que es la apoyación de la productividad y la sostenibilidad en los distritos de riego, partiendo de su ubicación y demanda hídrica de los 86 distritos de riego que tenemos en el país. Y de ahí vamos a ver cómo de una u otra manera cada uno de estos distritos muestran sus capacidades productivas en unidad de superficie de suelo, unidad de volumen de agua utilizado, lo que genera la rentabilidad y lo que es la aportación de alimentos específicos en toneladas. Y terminaremos indicando de qué nivel tendremos que hacer las inversiones para poder seguir avanzando en mejorar las condiciones hidroagrícolas del país. La que sigue, por favor. Bueno, en el punto 1, pues vamos a hablar sobre el campo de actuación para mejorar y aumentar la producción hidroagrícola. Y la que sigue. Y bueno, aquí vemos, por tener un ejemplo, aspectos de la demanda de producción e importación media anualizada de cultivos básicos. Estoy agarrando 4 de los fundamentales cultivos básicos que tenemos en el país: maíz, trigo, arroz y frijol, que es la primera columna. En el segundo
En la segunda columna se habla de la demanda alimentaria en toneladas por año que tenemos en el país. De maíz son 43 millones de toneladas. Y de esos 43 millones de toneladas, la producción media nacional, o sea, lo que producimos nosotros los mexicanos, son el orden de 27 millones. Y estamos importando de otros países del orden de 16 millones. O sea, el 37% de lo que se consume de maíz en el país se está importando. En lo que es el trigo, se consumen de 8 millones de toneladas, de los cuales se producen 3.5 y se importan 4.5, o sea, el 56% es de importación. El arroz, de 1.1 millones de demanda alimentaria, producimos 300,000 y estamos importando 800,000, o sea, el 72% es de importación media anual. Y en el frijol, ahí pues estamos un poco mejor, de 1.400.000, 1.250.000 lo que se produce, y la importación es relativamente bajo, de 150,000 comparado a lo que se produce, de tal manera que es el 10% de lo que se importa. Bueno, bajo este marco de referencia se observan grandes retos en lo que es cultivos básicos como son el maíz y el trigo y el arroz fundamentalmente. La que sigue, por favor. Si analizamos, por poner un ejemplo, el caso del maíz y lo revisamos cómo estábamos desde 1990 al año 2020, observamos que la década de los 90, en lo que es la relación de la producción y el consumo del maíz en México, en ese tiempo se producía el 90% de lo que se consume en el país, 0.9%, del orden de 45,000 toneladas por año. Actualmente se ha bajado esa relación al orden del 60-65%. O sea, hemos bajado nuestra capacidad de soportar la demanda hidroagrícola en maíz dentro del país. Entonces tenemos que buscar la forma de que evitemos que tengamos cada vez más dependencia del exterior y estén creciendo las importaciones. La que sigue, por favor. Bueno, ahora, si comparamos la productividad media bajo riego y temporal, ¿por qué quise poner este dato de comparación de bajo riego y temporal? Pues para tratar de justificar que tiene sentido que estemos cultivando pues, en distritos de riego, en unidades de riego, y que sigamos haciendo inversiones en esa dirección. Simple y sencillamente aquí de estos datos es agarrar un conjunto de cultivos básicos y vemos qué tanto se produce por riego y qué tanto con respecto a temporal, y se observa que de una u otra manera se produce en términos generales prácticamente el doble en riego que con respecto a temporal. Este es lo que nos muestra este tipo de gráficas. La que sigue, por favor. Y bueno, ya cuando nos vamos a aspectos directos de comparar algún tipo de cultivo, y en especial aquellos que son fundamentales para la alimentación en México, pues encontramos que, por ejemplo, en lo que corresponde al maíz grano, se producen 3.3 veces más en riego que en temporal, y en trigo en grano 3.45. Eso nos muestra que tenemos que seguir pensando en pues, las capacidades que se tienen en el sector riego para poder apoyar la seguridad y soberanía alimentaria en lo que corresponde a la producción de alimentos para el pueblo. La que sigue, por favor. Y bueno, en la productividad, ya yéndonos a distritos de riego, ¿sí? Podemos encontrar que, por ejemplo, en el maíz grano, la productividad media que tenemos es de 11.2 toneladas por hectárea, que es equivalente a 1.1 kilogramos por metro cuadrado, y en lo que corresponde al arroz es de 8.5 toneladas por hectárea. Entonces la pregunta es, ok, ¿esto es correcto? ¿Y dónde podemos tener, por ejemplo, en algunos distritos de riego de Sinaloa, superamos esos 11.2 medios y llegamos hasta 14, 15, 16 toneladas en lo que es el maíz? Entonces ahí tendremos que ver hacia dónde nos tenemos que dirigir en cada una de las acciones que se están utilizando en la producción, en la generación de alimentos en el país. La que sigue, por favor. Y bueno, el otro aspecto también, pues tenemos que ver que si lo que estamos haciendo nos está permitiendo crecer en las capacidades productivas que tenemos en cada una de las zonas. Aquí, por ejemplo, se puede apreciar, pues es una gráfica muy genérica, que en lo que es maíz grano, en los últimos años, hemos estado creciendo en 3% en la productividad por unidad de superficie
en los distritos de riego. Eso es en el maíz grano. En el trigo grano no ha sido tan fuerte ese incremento. De hecho, estamos por abajo del 1% de crecimiento de trigo grano. Entonces, esto, pues, lo que sí nos dice que de una u otra manera tenemos cultura, tenemos capacidades, pues, para poder considerar que por ahí podríamos avanzar en generar los alimentos que el país demanda una vez que capitalicemos las experiencias en los lugares que mejor nos van. La que sigue, por favor. Bueno, el revisar cómo están creciendo las capacidades productivas de algunos de los cultivos básicos entre los distritos de riego. Aquí tenemos, por ejemplo, un análisis entre 2015 y 2020 y observamos que el maíz, que está con la gráfica azul, pues ha subido de promedio en distritos de riego de 9.42 a 1.17. O sea, se ve en lo que habíamos comentado, un incremento del orden del 3% anualizado, lo cual pues motiva, quiere decir que pues estamos desarrollando y capitalizando experiencia. Lo mismo se ve, por ejemplo, en lo que es el arroz de 7.38 a 8.54, en un 3.66% entre 2015 y 2020. Los que sí se ven que están un poco estabilizados es el trigo y de una u otra manera el frijol. El trigo se ve que ha pasado de 5.87 a 6.14, está muy estable. Entonces habría que ver qué tenemos que hacer pues, para poder incrementar las capacidades productivas, así como con el frijol. La que sigue, por favor. ¿Me pasan la siguiente? Ya. Bueno, ante este marco de referencia hay que buscar espacios de oportunidad para incrementar la producción de alimentos dentro del sector agrícola. Y aquí pues hay que retomar que en México tenemos del orden de 30 millones de hectáreas en superficie agrícola productiva, y de ellas en producción agropecuaria activa son 26 millones. O sea, la superficie agrícola que tenemos en que podríamos establecer cultivos son del orden de 30 millones. Y las unidades activas agropecuariamente hablando son del orden de 26 millones. O sea, del orden de 4 millones realmente las tenemos inactivas. Y luego de esas 26 millones de hectáreas, en términos prácticos, anualmente en promedio, estamos cultivando el orden de 22 millones de hectáreas. ¿Qué quiere decir esto? Que el 27% de la superficie potencialmente productiva que ya tenemos establecida en el país, tomando tanto riego como temporal, no se está aprovechando. O sea, 8 de los 30 millones de hectáreas no las estamos cultivando, no le estamos sacando el provecho apropiado. La que sigue, por favor. La que sigue. Al revisar esta tendencia hacia el interior de los distritos de riego, que es el sitio en que ahora tengo cierta responsabilidad, pues se puede ver que pues prácticamente al analizar desde el año 2000 hasta el 2022, de los 3.3 millones de hectáreas potencialmente regables en los distritos de riego, únicamente estamos capitalizando 2.5 millones de hectáreas, o sea, el 24% de la superficie regable no la estamos capitalizando adecuadamente. ¿De qué estamos hablando? De 800,000 hectáreas que en promedio no se cultivan al año. Entonces aquí tenemos un reto muy, muy interesante que es el que quiero destacar en esta ocasión. Es lógico que jamás vamos a poder tener las 3.3 millones de hectáreas cada año regadas. ¿Por qué? Porque puede venir una condición de sequía, hay condiciones socioeconómicas que nos afectan, puede haber un huracán, lo que sea. Pero ya cuando estamos hablando de un 24% que se mantiene más o menos constante, de ahí seguramente podemos rescatar algo. En ese contexto, en esta ocasión, pues el mensaje es, busquemos la manera que de esas 800,000 hectáreas, unas 250,000 a 330,000 las reincorporemos, las rescatemos de que dejen de estar ociosas y las llevemos a que sean productivas. ¿Por qué buscar eso? Porque están dentro de los distritos de riego. ¿En qué sentido es sumamente importante? En estos distritos de riego ya como país hemos invertido en infraestructura hidráulica. Tenemos canales, tenemos drenes, pero también en el ámbito y en el entorno de los distritos de riego ya hay redes de comercialización. Y además, lo más importante, también tenemos cultura agrícola. ¿Por qué?
porque en el entorno de los distritos de riego hay usuarios con conocimiento y con capacidades. Adicionalmente a esto, pues hay un gran reto para poder capitalizar pues estas superficies. También tenemos que mejorar las eficiencias y dado que lo que estoy proponiendo de 250 a 330 mil hectáreas representan del 7.5 al 10% de las 3.3 millones de hectáreas que tenemos en los distritos, esto implicaría que elevemos las eficiencias globales que tenemos en los distritos de riego del 40 al 50% en promedio, o sea, un 10%. Eso es real y es factible. De hecho, hay varios distritos de riego donde tenemos superficies, eficiencias mayores que estas, e internacionalmente también está demostrado. Entonces, con este marco de referencia, lo que tenemos que identificar qué acciones y en dónde puedo yo capitalizar pues la experiencia que se tiene, las condiciones básicas que se tienen, las posibilidades de recuperar áreas que pues no se estén capitalizando en este momento y que cuenten con infraestructura. Pues bueno, lo que tengo que revisar es el estatus en que se encuentran la productividad y las capacidades productivas de los 86 distritos de riego del país. La que sigue, por favor. Bueno, en este sentido, pues tenemos que abocarnos a buscar una productividad y sostenibilidad en los distritos de riego. En primer lugar, pues como ya se ha comentado aquí, tenemos que familiarizarnos con la ubicación y la demanda hídrica de los 86 distritos de riego y atender a cada uno en función de sus requerimientos y de sus capacidades hidrológicas. Y luego medir los impactos que vamos a tener a través de indicadores asociados a la sostenibilidad de cultivos básicos. Tenemos que garantizar sacarle el mayor provecho posible a la productividad del suelo, a la productividad del agua. También tenemos que garantizar que existe una ganancia o que sean sostenibles, que sean rentables para que los usuarios se puedan mantener y permanecer activos. Y la otra, por supuesto, encontrar que efectivamente se está contribuyendo a la alimentación a través de estar produciendo y generando, en particular, aportaciones a la cantidad de cultivos básicos que el país demanda. En particular, voy a citar pues 4 de ellos, que es el maíz, frijol, trigo y arroz, que son fundamentales y que son parte pues, de los grandes retos del actual gobierno federal. La que sigue, por favor. Bueno, aquí simplemente como ubicación, pues aquí vemos la ubicación de los 86 distritos de riego. ¿Por qué lo muestro? Porque gracias a esta ubicación, pues podemos hacer un mapa de necesidades pues a nivel nacional que muestre dónde necesito más agua, dónde necesito contribuir más al riego. Entonces, con esto y viendo las necesidades hídricas en función de la región, de las condiciones climatológicas, pues hicimos gráficas como la que a continuación se muestra. La que sigue, por favor. En la gráfica que tenemos a la izquierda superior, pues se ve la lámina de riego requerida por lo que nosotros en el ámbito hidroagrícola conocemos como el cultivo de referencia, es parecido a la alfalfa, por decir algo, para aquellos que no están familiarizados, y observamos que pues tenemos demandas de riego que van desde el orden de los 600 milímetros hasta los 1400 milímetros en lo que es en la parte norte de Baja California. Todo esto que se ve en verde, ahí estamos hablando de requerimientos de riego arriba de los 1000 milímetros, y lo que se ve prácticamente en rojo estamos a 600, 700 milímetros. Ahora, ¿qué tanto representa eso de la evapotranspiración de los cultivos? Lo tenemos en la gráfica que se encuentra en la parte inferior derecha, y ahí observamos que en la parte norte del país, pues prácticamente necesitamos aportar del orden del 90% del agua que el cultivo necesita pues para que se produzca. Y así sucesivamente podemos hacer una caracterización y ver dónde tengo que acercar mayor disponibilidad y ser mucho más eficiente. Entonces aquí estoy viendo pues las fracciones de necesidades. Pero para medir hacia dónde tengo que ir, pues ya lo había comentado, necesitamos indicadores. La que sigue, por favor. Indicadores, la que sigue. Necesitamos indicadores específicos. Ver qué tanto estoy produciendo en relación al suelo, la productividad por unidad de superficie cosechada. Y puede ser en kilogramos por metro cuadrado o toneladas por hectárea. Eso es productividad del suelo y tenerla para ver que efectivamente le estoy sacando el mayor provecho en relación a cada uno de estos cultivos básicos. El agua, también cuánto es la producción por unidad de agua que requiere el cultivo para su desarrollo. Entonces hablamos de la productividad del agua, obviamente es la aportación conjunta de la naturaleza con nosotros a través del complemento mediante el riego. Luego la ganancia, no podemos promover que los usuarios
se enfrasquen en una producción agrícola, si no es sostenible, si no es rentable, terminarían abandonando el campo. Entonces hay que ver que efectivamente hay una utilidad por unidad de superficie que están cosechando, de tal manera que les garantice que puedan vivir de esta actividad. Y otro que es el del alimento, de qué tanto estamos contribuyendo a la seguridad y soberanía alimentaria al, por ejemplo, reducir las importaciones que estamos teniendo en maíz, en trigo, que ya señalamos anteriormente. Estos 4 indicadores son fundamentales, pero de ninguna manera nos indican que abandonemos en el ámbito del sector agua el seguimiento de las eficiencias de conducción, distribución y aplicación que terminan en la eficiencia global, en la cual en este momento no me voy a meter. Ya en una reunión, en un evento anterior, creo que platicamos un poco de él. Entonces me voy a concentrar nada más en mostrar cómo se comportan los primeros 4 indicadores del suelo, agua, ganancia y alimento. La que sigue, por favor. Bueno, en lo que es la productividad del suelo y la productividad del agua en relación al maíz, trigo y frijol y arroz, que son imágenes que de una otra manera ya en otra reunión había presentado, voy a mostrar algunos datos. La que sigue. Bueno, aquí estamos observando la productividad del suelo ligada al maíz. Y se puede observar que, por ejemplo, donde tengo las mayores productividades en toneladas por hectárea, los tengo en el Pacífico, fundamentalmente en la zona muy ligada a Sinaloa, que de hecho vamos a ver posteriormente que es la zona que más aportación desde el ámbito de los distritos de riego genera a la alimentación en México ligada al maíz. Cuando veo también la gráfica que está en la parte derecha inferior, perdón, observo que relaciona los kilogramos por metro cúbico de agua utilizado, también en esa zona metro cúbico de agua utilizado por el cultivo, también en esa zona es donde más provecho se le saca, ya que las producciones son las más altas en kilogramos por metro cúbico, que es lo que se tiende en color azul. Entonces, aquí hay una consistencia muy clara en que lo que podamos invertir en estas zonas, que son las que tienen más potencial productivo, podrían garantizarnos que estamos haciendo una inversión apropiada y dirigir recursos en esa dirección y rescatar aquellas parcelas que estén ociosas en este sentido. La que sigue, por favor. De la misma manera que se presentó el análisis para el maíz, se presenta el análisis para el trigo. Aquí se verá que una parte del país está en blanco, pues porque ahí las condiciones agroclimatológicas no se prestan para la producción del trigo, pero sí observamos que las zonas con mayor potencial para la producción del trigo dentro de los distritos de riego se encuentran por en la parte norte, principalmente en Sonora, un poco de Baja California, tanto en toneladas por hectárea como en kilogramos por metro cúbico. Y es curioso que cuando revisamos el comportamiento pues, que tenemos entre los distritos de riego, también ahí vamos a ver que de una u otra manera hemos concentrado atinadamente pues, distritos de riego que se dedican mayoritariamente a este tipo de cultivo. Pero también podemos identificar aquí que tenemos algunos sitios y tenemos trigo en que las producciones son extremadamente bajas. Habría que analizar si tiene sentido que continuemos así y para eso tendremos que revisar si es rentable para los usuarios y en todo caso encontrar la manera de soportarlo. La que sigue, por favor. Al analizar el frijol, aquí sí tenemos una situación un poco más compleja, prácticamente en todo el país. Estamos hablando del mismo orden de producción, del pasadito de las 2 toneladas, y también en el uso y manejo del agua no hay mucha variación, pero en fin, nos permite en un momento dado a ese nivel identificar aquellos sitios en que vale la pena promover una mayor productividad. La que sigue, por favor. Y lo que es en el arroz, también, pues, en una parte del país pues, no se cultiva el arroz, es en la parte norte, es una zona muy árida, que pues, no se dan las condiciones, y es por eso que está prácticamente un poquito más arriba de la mitad hacia abajo, donde se tiene la producción de arroz, y se observa, pues, en que tenemos producciones pues, en toneladas por hectárea que fluctúan desde arriba de casi 10 toneladas por hectárea a menos de 4 toneladas por hectárea. Entonces ahí también tenemos que ver hacia dónde dirigimos los recursos para poder promover pues, que se cultive, se haga este tipo de cultivos en diferentes zonas. Y también observamos que hay una cierta coincidencia con los kilogramos que se obtienen por metro cúbico de los metros cúbicos que requiere el cultivo para su desarrollo. La que sigue, por favor. Bueno, en el ámbito de utilidad económica, pues vamos a ver si es rentable y tenemos que analizarlo.
Aquí voy a mostrar nada más una imagen relacionada con el caso del maíz. Podemos observar que la rentabilidad analizada de un intervalo de tiempo entre 2012 y 2018, que sigue siendo representativa actualmente, encontramos que, por ejemplo, en todo Sinaloa, estamos hablando que la rentabilidad anda entre el 30 y el 40%. O sea, eso justifica el por qué Sinaloa se dedica tanto al maíz. De una otra manera, pues está más o menos asegurado. Pero observamos, por ejemplo, en Chihuahua, que está muy abajo, estamos prácticamente abajo del 10% en lo que es la rentabilidad. Entonces habría que ver si tiene sentido estar promoviendo que se adopte este tipo de cultivo para esta región. Hay otras regiones, pues, como Hidalgo, que se ve una mayor rentabilidad, pero tiene otros factores que tenemos que analizar, como es que los costos, los gastos que hacen por fertilización son relativamente bajos. No me quiero meter a esos temas ahorita, pero sí, a través de estos análisis podemos ver hacia dónde dirigir recursos y esfuerzos en el entendido que va a haber sostenibilidad y que va a ser rentable para los usuarios. Aquí nomás no va a quedar con el maíz, por supuesto, tenemos que hacer este tipo de gráficas para todos los cultivos. La que sigue, por favor. Bueno, y ya de más concreto en la producción de alimentos, pues lo que queremos es que desde los distritos de riego se contribuya precisamente a la soberanía y seguridad alimentaria. Entonces aquí pues tenemos un elemento de qué ha pasado en los distritos de riego desde 2007 hasta 2018, y estamos hablando que en maíz estamos produciendo ahí del orden de 8 millones de toneladas anualmente, en trigo del orden de 3 millones de toneladas, en frijol 200.000 toneladas, y en arroz 113.000 toneladas en promedio. Pero bueno, hay capacidad productiva y tenemos que ver hacia dónde la podemos llevar. ¿En dónde estamos produciendo estos cultivos para que también cuidemos los distritos de riego? La que sigue, por favor. Miren, es curioso que en el caso del maíz, esta es la gráfica asociada al maíz, en Sinaloa, en los distritos de riego 075, el 010 de Culiacán, el 063 de Sinaloa, tenemos las más altas producciones. ¿Y dónde se encuentra que hemos concentrado los esfuerzos? Afortunadamente, pues en las zonas que ya habíamos revisado, que son las que tienen mayor capacidad productiva, en el ámbito de que producimos más por unidad de superficie y también por metro cúbico de agua que demanda el cultivo. Entonces ahí hemos sido asertivos. Entonces ahí hay que buscar si hay espacios de oportunidad para que cierta superficie de los distritos de riego que ahí se encuentran no se está aprovechando totalmente, pues la podamos capitalizar. ¿Por qué? Porque son entes centrales, pero también tenemos que mejorar la eficiencia del agua que utilizamos para fines de riego, a fin de incrementar la productividad. También, pues bueno, encontramos que hay una gran cantidad de distritos de riego, pues que desafortunadamente pues son menores, pero también podrían tener elementos de capacidad productiva. Este es para el maíz. Un ejercicio semejante, la que sigue, realizamos para el trigo. Entonces aquí, como se puede observar, pues son unos cuantos distritos en los que tenemos concentrado pues, la aportación de los distritos de riego a la producción de trigo. Pero también, afortunadamente, pues de manera natural, por la capacidad y conocimiento de los agricultores, estamos más o menos concentrados en los sitios en los que pues, se dan las mayores productividades y también la mayor capitalización del agua. La que sigue. En el frijol, pues bueno, ahí está indicado que también tenemos algunos cultivos y los tenemos más o menos concentrados en el Pacífico. Aunque, pues bueno, ahí podríamos hacer una diversificación mayor porque no hay una gran diferencia en lo que es la productividad por unidad de superficie y por agua capitalizada. La que sigue, por favor. La que sigue, que es la del arroz. Ahí está. Pues bueno, aquí el asunto del arroz, pues se puede observar pues que también tenemos unos cuantos distritos en los que se concentra 70-80% de la productividad que tenemos en los mismos en lo referente al arroz. Y pues bueno, se observa que en la zona centro del país, pues algunos de los distritos sí los tenemos capitalizados. La que sigue, por favor. Ahora, aquí lo que les muestro, ya que identifiqué que se cubre, que se tiene la necesidad de incrementar la productividad nacional para reducir las importaciones y atender la creciente demanda de granos básicos o cultivos básicos,
Bueno, ¿dónde lo puedo capitalizar? Aquí tengo una gráfica donde se ve en promedio histórico entre 1998 y 2021 qué superficies han quedado prácticamente liberadas para poder ser capitalizadas. Entonces, observemos que, por ejemplo, tenemos distritos en los cuales ni siquiera el 50% de la superficie agrícola la estoy capitalizando. Entonces, lo que yo pueda ahí rescatar de esas parcelas ociosas, pero colocando el cultivo apropiado, va a ser muy afortunado. Insisto, ¿por qué? Porque ya tengo por principio parte de la red de canales, de drenaje, y además existe cultura. Pero siempre buscando que sea donde mayor potencial tengo y que tengo las mayores garantías de salir adelante. Entonces, esta información, pues aquí está disponible para que la analicemos y luego pues podamos crear algunas políticas que nos conduzcan a tomar las mejores decisiones. La que sigue, por favor. Ahora, una vez que identificamos esto, pues también nos pusimos a trabajar a, bueno, ¿cuánto dinero necesitaríamos? Pues queremos tener bien a todos los 86 distritos de riego y queremos gestionar del orden de 10,000 millones de pesos al año para la conservación, rehabilitación e intensificación de la superficie activa en los distritos de riego y a la vez para incluir la reactivación de las parcelas con potencial productiva por principio de esas 250,000 a 330,000 que les señalé. Esto para el periodo 2024-2030. Ya pensemos un poquito más adelante y es por eso que me atrevo a hacer esta reflexión. Y me dirán, ¿en qué lo vas a invertir? Pues aquí estamos viendo en la parte inferior derecha que ya de entrada de los distritos de riego tengo 158 presas y bolos de almacenamiento que tengo que conservar, algunas de ellas rehabilitar, tengo 321 presas derivadoras, tengo 51,000 kilómetros de canales, tengo 32,000 kilómetros de drenes, tengo 957 plantas de bombeo, tengo pozos, casi 3,000 pozos profundos, etcétera. Entonces, tiene que estar plenamente justificado y es lo que queremos gestionar. Pero para todo esto necesitamos el apoyo de instituciones como el Colegio de Pastoral, las universidades, las empresas altamente especializadas y que tengamos una visión compartida. Creo que esta es la última diapositiva y doy las gracias por la atención. La que sigue, por favor. En fin, pues aquí también dejo un pequeño mensaje, como dijeron las compañeras, en el sentido que el desarrollo, consolidación, mejora y evolución productiva del sector hidroagrícola deben estar sustentados y soportados fundamentalmente en información e investigación confiables, colaboración formal entre productores, autoridades, usuarios y técnicos, acciones e inversiones en pro de la sostenibilidad y en especial de la seguridad y soberanía alimentaria del país. Muchísimas gracias. Estoy a su disposición. Gracias, ingeniero Nahum. Gracias por su presentación tan atinada y tan actualizada, ¿no? Tan presente, sobre todo en estas épocas de escasez del recurso agua. Vamos a pasar a la parte de comentarios, preguntas. ¿Algún colega del auditorium que está participando quisiera hacer alguna pregunta o comentario? Doctor Exebio, si me permite, por favor. Adelante, Enrique. Nomás, pues, primero felicitar al doctor Nahum por esta brillante exposición. Es cierto, hay que analizar diferentes variables, pero a veces he escuchado, doctor Nahum, por ejemplo, en el caso del maíz, ¿no? Ya vimos las cifras, pero también hay alguna información que dice que esas toneladas que se importan son no para la alimentación directa de los mexicanos, sino para una actividad productiva ganadera, ¿no? Que sería la importación de ese maíz para producir ganado que después lo exportamos y que nos deja un cierto beneficio, ¿no? Entonces, tal vez ahí también habría que hacer un análisis, ¿no? Complementario de importación y exportación de productos derivados de los cultivos básicos que importamos, ¿no? Yo creo que en el maíz sería, pero tal vez en el frijol, porque comemos mucho frijol y arroz, pero en el maíz es clave, ¿no?
A veces se habla de la seguridad alimentaria de México, pero se confunde a veces, oye, no producimos todo el maíz que consumimos. Sí, sí lo producimos, nada más que importamos para engordar ganado, ¿no? Que después lo exportamos. ¿Qué nos podría comentar, doctor? No, sí, por supuesto. Una cosa es los productos agrícolas para consumo directo humano y otro es productos agrícolas que también se utilizan pues para el desarrollo, por ejemplo, de la ganadería, que finalmente también se producen, se convierten finalmente en algunos insumos que el ser humano aprovecha, pero aquí también entran aspectos como la exportación de carnes, etcétera, etcétera. Efectivamente, lo que es el maíz blanco, podríamos decir que no tenemos estas diferencias tan grandes, que es la que directamente consumimos nosotros. Pero acá tratamos de ver una posición en la cual logremos la seguridad y soberanía. Bueno, a lo mejor la palabra alimentaria es la que hace el juego que tú estás diciendo, para tener la autosuficiencia nacional en términos de estabilidad agrícola a nivel nacional, ¿no? Pero sí, en un momento dado podemos manejar de manera separada, pues aquello que va para el consumo directo del ser humano y el otro como complemento para otras actividades que también son prioritarias y son importantes. Pero tu observación es correcta. Doctor, otra de las cosas que he observado en el largo del día, decía la doctora Verónica Bunge de la SADER, que habían zonas donde las variaciones de las precipitaciones y las aportaciones de agua estaban muy eh, sensibles, digámoslo así, porque podría ser que hubiera mucho o hubiera poco. Y se tendría que pensar, pues, en qué nivel cuidamos las presas, por ejemplo. Lo relacionaba con una ponencia de una doctora que veía la seguridad de las presas, pero estas zonas coinciden también con zonas de inundación, ¿no? En las costas, ¿no? ¿Cómo vería, doctor Nahum, que pudiéramos implementar una política de mejorar la capacidad de almacenamiento del país con algunas presas nuevas, sobre todo en estos lugares donde pues se requiere incorporar nuevas áreas que no se están regando en estos lugares donde se presentan fenómenos extremos y en estos lugares donde por el cambio climático hay una gran variabilidad de ocurrencia de mucho o de poco, ¿no? Sí, mira, tu observación es muy válida, muy precisa. En este contexto, uno de los datos que mostré es que en el ámbito de los distritos de riego hay del orden de 800,000 hectáreas en promedio anuales que no se están capitalizando, ¿no? Y que de ellas lo que estamos sugiriendo es buscar rescatar de manera prácticamente constante el orden de 250,000 a 330,000, que es como el 10% de la superficie de los distritos de riego. ¿Por qué? Porque efectivamente es imposible que podamos capitalizar y tener siempre activa toda la infraestructura de riego, o sea, las 3.3 millones de hectáreas. Lo que pasa es que si eficientamos la forma en que manejamos el agua hacia el interior de los distritos de riego, podemos garantizar la incorporación de una parte de esta superficie que ahorita no se está aprovechando, en la cual ya como país invertimos cantidades significativas de recursos en la creación de canales, drenes, represas, estructuras, y que además, insisto, en el entorno de los distritos de riego tenemos sistemas de comercialización bien establecidos y gente y usuarios con mucha experiencia. Pero entonces lo que necesitamos es identificar estas superficies y ponerlas en operación para rescatarlas. Hay un esfuerzo que tenemos que hacer en lo que se refiere a la eficientización de los sistemas. Por otro lado, pues sí, tendríamos que revisar si podemos colocar estructuras complementarias para poderlas capitalizar en ese contexto. Por eso me acoté a una cifra significativamente menor,
porque reconocemos que es imposible que podamos capitalizar toda la infraestructura porque tenemos incluso no solamente inundaciones, sequías como la que estamos viviendo en este momento en el país, que nos están afectando muchísimo. Hay una serie de situaciones, incluso social y económicamente, a veces que los agricultores no tienen la capacidad para poner en operación sus parcelas. Hasta ahí dejo mi comentario. Gracias, doctor Nahum. Gracias. Doctor Nahum, Sí. un comentario y una respuesta. Con toda la experiencia que usted tiene, pues, a lo largo de los años en este cargo de gerente de distritos de riego, que la verdad es muy complicado a nivel federal, a nivel estatal y a nivel local, y sobre todo a nivel campo en el manejo del agua. Ahí en su presentación nos explica y nos muestra números de miles de millones de pesos, pues para poder llegar a las metas o los objetivos que muy claramente nos explicó. Le decía que en su experiencia, digamos, en las relaciones humanas, técnicas, agronómicas y de todo en el medio en que se desarrolla con agua, con los altos niveles y con los intermedios y bajos también, sabemos que las políticas públicas, políticas gubernamentales, prácticamente son las que deciden cuál es el rumbo de nuestro quehacer y de nuestros objetivos, en este caso de la gerencia. ¿Qué tan factible que el gobierno ya que está feneciendo o el que sigue nos pueda ayudar, nos pueda concretar, nos pueda consolidar ese deseo Santa Claus de todos esos miles de millones de pesos, mano, para poder concretar las acciones y objetivos? Bueno, mira, precisamente me arriesgué a colocar esa lámina al final, que si revisas esos 10,000, los divido entre los 3.3 millones de hectáreas, es una inversión del orden de 3,000 pesos por hectárea. Es una cosa fuera de contexto. Obviamente va a estar canalizado hacia objetivos específicos, pero simplemente para marcar en contexto. Y todo esto lo tenemos que, pues, hacer, se lo tenemos que hacer ver, pues, a los tomadores de decisiones como son los en la Cámara de Diputados, ¿sí? Para que, pues, se sensibilicen y se etiquete el recurso para que vaya dirigido precisamente a acciones de conservación, rehabilitación, tecnificación, modernización y recuperación de parcelas ociosas. ¿Por qué? Porque queremos capitalizar y hacer funcionar aquello en lo que ya invertimos, pero necesitamos hacer esa labor de convencimiento y ahí instituciones como el Colegio de Posgraduados juegan un papel fundamental. No es lo que diga el tipo que está ahí en la gerencia de distritos de riego, para nada. Necesitamos la voz de las instituciones, la voz de los usuarios, pero que estemos convencidos y comprometidos en esa dirección. Yo he estado hablando con el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos y está muy sensible en ese aspecto y esperemos que logremos que esto se pueda dar, pero que salgan etiquetados los recursos. Y vamos rápidamente con inversiones mucho menores, pues poder rescatar superficies como la que estoy comentando. Estamos hablando del orden de 300,000 hectáreas. En Santa María estamos hablando de 22,500 hectáreas, una cosa de ese tipo. Yo estoy hablando acá y la inversión que estamos pidiendo es del orden de lo que se hizo para eso. Entonces, pero necesitamos trabajar todos y que todas las instituciones y bueno, todos los profesionales y las instancias relacionadas nos ayuden y en particular los usuarios. Precisamente por eso en el colofón de esta presentación, que digo que son acciones e inversiones en pro de la sostenibilidad y en especial de la seguridad, pero que todo esto se debe dar con colaboración formal entre productores, autoridades, usuarios y técnicos. Es la única manera de salir adelante. Y en ese sentido, estoy aprovechando este foro para invitarlos a que nos ayuden a crear conciencia con los tomadores de decisiones. Hasta ahí estoy leyendo aquí los chats de parte de Ecología Atenco. Hace un comentario y una pregunta. Para el Valle de México, donde ya comienza a ser marcada la escasez del agua para consumo humano, pregunta, ¿vale la pena la producción agropecuaria o el suministro de agua para uso público urbano? ¿Existe algún indicador que nos pueda ayudar a decidir
entre una opción y otra? Gracias. Bueno, miren, ya se comentó en alguna de las presentaciones que aquí se hizo que existe un orden de prelación. Creo que fue en la que presentaron las compañeras. Y esa prelación existe y está estandarizada prácticamente a nivel internacional. Lo primero que tenemos que garantizar es el agua para consumo humano, luego el agua para el sector público urbano, y de ahí nos vamos ya a lo que es el agua para la producción de alimentos. Ahí sí tenemos que ser sensibles. Estamos viviendo una época de sequía. La sequía es un asunto de carácter natural, tenemos que aprender a enfrentarlo y en ocasiones vamos a tener que ceder desde el sector hidroagrícola para garantizar el agua para la población. Es complejo, lo sabemos, porque pues, hay situaciones socioeconómicas altamente impactantes, pero todo esto también lo tenemos que platicar y lo tenemos que analizar para poder tomar pues, las decisiones que generen los menores impactos posibles en la sociedad y en la población, e igual encontrar alternativas para aquellos usuarios que pues, no van a poder tener las producciones esperadas, encuentren un espacio de oportunidad para pues tener los ingresos necesarios para sobrevivir. Son aspectos que tenemos que ver también desde el gobierno federal, pero ya no únicamente desde instancias como la Comisión Nacional del Agua, la SADER, sino en términos generales, que es un asunto social de competencia nacional. Hasta ahí mi comentario. Aquí hay otro comentario, pregunta de la doctora Gaby Monsalvo. Pues ella ha participado con una ponencia en esta conferencia, en este Día del Agua. Sí, la escuché. Pues Felicidades. las damas primero. Paso a su segunda pregunta. ¿Se han contemplado los paneles fotovoltaicos y capacitadores para evitar la evapotranspiración de los canales principales? Y la siguiente, ¿cómo ha considerado atraer la mayor participación de mujeres usuarias de riego a la participación en las directivas de módulos y SDRL de los distritos de riego? Gracias. Sí, bueno, lo de los paneles solares, pues es algo que poco a poco tiene que irse adaptando y adoptando en el país. Ya lo comenté, aquí en el país tenemos más de 50,000 kilómetros de canales, ojalá que pudiésemos pues, cubrir parte de ellos y capitalizar esa energía solar para el bombeo en pozos agrícolas, por decir algo, porque es lo que nos quedaría más cerca. Y no es solamente el panel solar, sino que el tendido eléctrico también tiene, ese sí tiene en ocasiones un costo alto, y recordemos pues que tendríamos que llevar la energía hasta donde están los pozos que abastecen a los diferentes distritos en ese sentido. Pero sí, tenemos también hacerle promoción desde las diferentes instancias especializadas, los colegios de postgraduados, etcétera, para mandar el mensaje de lo que puede aportar la energía alternativa como es la solar que aquí se está precisando, y aprovechar la infraestructura que ya tenemos. Por otro lado, pues la participación de la mujer, a mí me da mucho gusto que pues como me toca de repente estar yendo a alguna que otra reunión, poco a poco estoy viendo un poquito más de participación. No es una cosa muy grande, incluso en la Asociación Nacional de Usuarios de Riego ya empieza a haber algunas representantes que sí, pues hay que reconocer que es una participación menor, pero ya empieza a haber una participación que estamos empezando a ver que tiene cierta constancia. Y claro, pues ojalá que logremos acelerar el paso y que todas estas mujeres se incorporen a estos retos que estamos señalando, porque lo fundamental, aparte de su participación, es que logremos que el sector hidroagrícola se vuelva sostenible, y lo podemos hacer juntos, y no debe haber diferencias entre hombres y mujeres. Un distrito de riego, por ejemplo, no tiene sexo, ¿sí? Es un distrito para la producción de alimentos, y que estemos todos juntos ahí, lo vamos a hacer que se convierta en algo positivo para la sociedad. Hasta ahí con mi comentario. Bueno, gracias, doctora Nahum, por su brillante exposición. Por favor, un último mensaje. No, pues simplemente pedirle al colegio de posgraduados que sigan realizando este tipo de eventos. La verdad, cuando tienen una oportunidad de escuchar, se aprende mucho, y me da mucho gusto que pude apreciar que hay una buena cantidad de jóvenes que están participando y otros que están dando seguimiento. Necesitamos ya también una generación de gente joven activa que participe en el sector hidroagrícola. Aquí en la presentación anterior nos dieron cifras de la edad ya de los que estamos en algunos por acá, y es fundamental que a través del Colegio de Posgraduados de Chapingo, pues empuje jóvenes talentosos,
pero para que participen activamente, pero teniendo una visión con retos y objetivos específicos que les garanticen un adecuado nivel de vida y una sostenibilidad del país con una soberanía y garantía alimentaria adecuada. Hasta ahí mi comentario. Muchas gracias. Gracias, doctor Nahum. Enrique, te dejo la palabra. Gracias, doctor Nahum, gracias, doctor Eusebio, por Doctor Enrique, esta ponencia. Enrique ¿Quién habla? Rubiños, Sí, adelante, ¿quién hay habla? una participación más Sí, adelante, entonces. de Vicente Espinosa, si le das la palabra. Sí, adelante, adelante, doctor Vicente. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, adelante, Sí. adelante. Buenas tardes. Primero que nada, felicidades. Creo que es un buen evento y sobre todo es muy relevante en este periodo de este debate de la crisis hídrica en el país. Y no solo en el país, a nivel internacional. Y bueno, con el aniversario mundial del Día del Agua se me hace muy relevante este tipo de eventos. En la mañana le quería preguntar algo parecido a la doctora Verónica Bunges y aprovecho ahorita pues también tratar de escuchar su opinión al doctor Nahum sobre, viendo todas las, escuchando y viendo las presentaciones y la información, me da la impresión que pasa lo mismo que en suelos. Hay gente con mucho talento, con mucha experiencia, con mucha información, desde el modelaje hasta cuestiones muy sofisticadas, para tratar de resolver un problema, no solo desde el punto de vista hídrico, sino ambiental. La pregunta va en el sentido de que, por ejemplo, en suelos, a pesar de que hay tanta información y demasiados sueleros, inclusive también está la Sociedad Mexicana de Ciencia del Suelo, no se tenía una legislación para los suelos agrícolas. Entonces, generalmente cuando se hacen este tipo de eventos, pues obviamente está insertada la parte de política pública. Y afortunadamente nosotros estuvimos participando recientemente para presentar una iniciativa de la Ley General de Suelos, así se llama, Ley General de Suelos Agrícolas en la SADER, y parece que está en progreso, ya está aceptada desde el punto de vista legal y jurídico. La pregunta, doctor Nahum, igual que se la quería hacer a la doctora Verónica, ¿qué tan importante y por qué no ha pasado aquí una legislación sobre las aguas? Yo creo que eso podría ayudar mucho a esta parte de la invitación por parte de usted, de integrar a todas las instituciones, organizaciones, comunidades, etcétera, etcétera, que eso pasó lo mismo con suelos. Hay mucha información dispersa, pero ya con una iniciativa o con una ley, creo que eso podría aglomerar o coaccionar a todos estos grupos, o desde la academia hasta empresarial. ¿Qué opina usted? Con eso es suficiente. Sí, bueno, excelente observación. Lo que sí, pues, quiero compartir que desde hace años está en un proceso la generación de una nueva ley de aguas nacionales, ¿sí? Y ahorita tenemos una ley de aguas nacionales y vamos a querer tener una ley general de aguas, que es más amplia, que abarca a todos los estados. Ya está muy trabajado, tiene varios años, y de ahí, pues, la idea es que, pues, seamos muy precisos en que los artículos que queden, pues generen, identifiquen y generen los mejores espacios de oportunidad, pero también se pongan los controles necesarios para evitar las sobreexplotaciones, tanto del recurso agua como del recurso suelo que se utiliza en el sector hidroagrícola, por decir algo. Esta ley general de aguas, pues obviamente abarca también al sector hidroagrícola y se está trabajando. Es complejo y es por eso que ya lleva muchos años y no se ha terminado de generar, pero de que se está trabajando y esperemos que el producto que finalmente quede permita pues capitalizar pues todos los aspectos asociados a la disponibilidad del recurso agua, evite ya la sobreexplotación y otros factores que tenemos que controlar, pero fundamentalmente que nos permita seguir creciendo y bonificando a un mejor desarrollo sostenible del país en pro de la sociedad y de todo el mundo, garantizando visiones al 2050, qué sé yo, porque no es solamente resolver el problema que tenemos ahorita, sino lo que vemos a futuro. Hasta ahí mi comentario. Gracias, doctor Nahum. Siempre nosotros agradecidos con usted y con el gusto de siempre recibirlo en el Colegio Posgraduados, en el posgrado en Hidrociencias. Y a palabras finales, doctor.
Pues un abrazo a todos, somos parte de un equipo, hagamos un esfuerzo conjunto, es la única manera de sacar adelante todo este gran reto, pero hagámoslo emotivamente y que se convierta en algo que el día de mañana podamos festejar juntos. Muchas gracias y felicidades por el evento. Hasta luego. Gracias, doctor, gracias. Seguimos con el ciclo de conferencias.